Bienvenidos una vez más a nuestro rincón dedicado a la magia del cine y la televisión. Si es la primera vez que te unes a nuestra comunidad, te extiendo una cálida bienvenida y te invito cordialmente a que te suscribas y actives esa campanita para asegurarte de que no te pierdas ni un solo uno de nuestros próximos vídeos. Hoy nos adentraremos en un torbellino de emociones, vamos a desgranar la conexión entre dos titanes de la actuación turca que han cautivado audiencias a nivel global, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Y el titular que nos convoca hoy es puro fuego, Engin Akyürek enamora a Tuba Büyüküstün con un detalle romántico inolvidable. Prepárense porque vamos a desmenuzar este momento que, sin lugar a dudas, ha dejado una marca imborrable en la memoria de sus seguidores. Sabemos que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de estas dos estrellas, y es que la química que irradian en pantalla es sencillamente eléctrica, una chispa que trasciende la pantalla y se instala en nuestros corazones. Han protagonizado juntos proyectos que nos han hecho suspirar de enamoramiento, llorar de emoción y soñar despiertos, y la pregunta recurrente entre sus fervientes seguidores es constante: ¿cómo será su relación fuera de cámaras? ¿Existe esa misma magia etérea que vemos cuando sus personajes se miran con tanta intensidad? Pues bien, hoy vamos a explorar un episodio específico, un detalle minúsculo pero profundo, un gesto que Engin Akyürek tuvo con Tuba Büyüküstün y que se ha convertido en un verdadero símbolo de su conexión, del respeto mutuo y del cariño genuino que se profesan, trascendiendo los límites de la ficción. Estamos hablando de esos momentos que van más allá de la interpretación, de esas pequeñas grandes acciones que nos demuestran que detrás de los personajes complejos y cautivadores que dan vida, existen personas reales, con sentimientos profundos, con empatía y con la capacidad de conmoverse. Y cuando hablamos de Engin Akyürek, solemos asociarlo instintivamente con una profunda sensibilidad, con una forma de actuar que cala hondo en el alma y una presencia escénica que es a la vez sutil en su delicadeza y arrolladora en su impacto. Por otro lado, Tuba Büyüküstün es sinónimo de elegancia innata, de un carisma magnético y de una belleza que no necesita presentación alguna, una belleza que irradia desde su interior. Juntos forman una dupla que es sencillamente inolvidable, una combinación perfecta que deja una huella imborrable en la memoria colectiva. Pero ¿cuál es ese detalle romántico, ese gesto que resonó tan profundamente y que Engin Akyürek tuvo con Tuba Büyüküstün? Permítanme transportarlos de vuelta a uno de esos momentos especiales, uno de esos instantes que se graban en la memoria. Imaginen la escena. Podría ser durante las agotadoras y maratonianas jornadas de grabación de alguna de sus exitosas series, donde el cansancio puede ser abrumador. O quizás en algún evento especial, un potocal plagado de flashes, una entrega de premios donde la presión y el escrutinio del público son los protagonistas. Sin embargo, este detalle, este gesto, pertenece a esa categoría de momentos que te provocan una sonrisa al imaginarlos, porque habla de una comprensión profunda, de un conocimiento del otro que va mucho más allá de lo superficial, de lo evidente. Se cuenta que en una ocasión, Tuba Büyüküstün se encontraba atravesando un momento particularmente difícil. Quizás estaba sumida en el estrés de un proyecto exigente, o lidiando con una etapa personal compleja que la abrumaba. Los detalles exactos, como suele suceder con estas historias que se gestan en la intimidad de las estrellas, son algo difusos, envueltos en el halo de la privacidad que tanto protegen. Sin embargo, lo que sí se sabe y lo que ha trascendido para convertirse en una anécdota inspiradora, es la forma en que Engin Akyürek reaccionó ante su estado de ánimo. Él, con esa mirada tan expresiva y profunda que posee, con esa serenidad que lo caracteriza y que a menudo parece leer el alma, notó la incomodidad, la carga invisible que Tuba llevaba sobre sus hombros. Y aquí es donde emerge el detalle, el verdadero corazón de esta historia. No fue un regalo ostentoso, ni una declaración pública grandilocuente que acaparara portadas. Fue algo mucho más íntimo, más personal, y por ende infinitamente más poderoso y conmovedor. Engin Akyürek, al percibir la situación, buscó activamente una forma de aliviar esa carga, de recordarle a Tuba su valor intrínseco, de mostrarle su apoyo de una manera que solo él, conociéndola también, podría haber concebido. Se dice que Engin le obsequió a Tuba un pequeño detalle, algo aparentemente insignificante en apariencia, pero cargado de un profundo significado para ella. Podría haber sido algo intrínsecamente relacionado con sus gustos personales, con esas pasiones que la definen más allá de su profesión. Quizás un libro de un autor que ella adoraba y que le brindaba consuelo, o un objeto artesán. Al único que evocara algún recuerdo bonito de su infancia o de un momento feliz. O incluso algo tan simple y natural como una flor específica que ella amaba especialmente, una que le trajera paz al verla.
Lo verdaderamente importante, lo que eleva este gesto de lo común a lo extraordinario, es la intención pura y genuina que lo impulsó. En-jin no actuó por compromiso, ni por el simple deseo de quedar bien. Actuó porque sintió la necesidad imperiosa de consolarla, de arrancarle una sonrisa en medio de la tormenta, de hacerle sentir que no estaba sola en su lucha, que tenía a alguien que la veía y la comprendía. Imaginen por un instante la reacción de Tuba. Al recibir ese detalle, algo tan cuidadosamente pensado, tan sutilmente romántico, algo que demostraba con creces que En-jin la veía realmente, que la entendía en un nivel profundo, que se preocupaba por su bienestar más allá de los focos brillantes y las cámaras indiscretas. Seguramente sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y profunda gratitud. Seguramente sintió una gratitud inmensa, no solo por el objeto en sí, sino por el amor, la empatía y el apoyo incondicional que representaba. Este gesto, por modesto que pudiera parecer en su materialidad, es una manifestación palpable de una conexión profunda entre ellos, una amistad sólida y un compañerismo que se fortalece a través de actos de bondad desinteresada y apoyo mutuo, construyendo un puente entre sus almas. Este tipo de detalles, esos gestos que nacen del corazón y que demuestran una conexión humana real, son los que verdaderamente nos enamoran de las personas, ¿verdad? No se trata de grandes declaraciones públicas, ni de fuegos artificiales. Se trata de actos cotidianos que demuestran que alguien te conoce íntimamente, te valora en tu esencia y se preocupa genuinamente por tu bienestar. Y en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde todo puede parecer tan efímero, tan superficial y a menudo tan impostado, encontrar y ser testigo de estas conexiones genuinas se convierte en un verdadero tesoro, una joya preciada que ilumina el camino. En-jin Akyurek, con este detalle aparentemente pequeño pero inmensamente significativo, no solo le demostró a Tuba Buyukustun su más sincero aprecio, sino que también nos regaló a nosotros, sus admiradores, un vistazo íntimo y conmovedor a la humanidad de estos ídolos que tanto admiramos y que admiramos aún más al descubrir su lado más vulnerable y bondadoso. Este incidente, esta pequeña pero poderosa acción, se ha convertido en un referente para muchos, un ejemplo inspirador de cómo se puede expresar afecto de una manera profunda, significativa y duradera. No es necesario desembolsar fortunas o realizar grandes alardes públicos para demostrarle a alguien cuánto te importa. A veces un pequeño detalle elegido con sumo cuidado, con delicadeza y con el corazón abierto, puede tener un impacto mucho mayor y más duradero en la vida de una persona. Y es que cuando se trata de En-jin Akyurek, siempre esperamos algo especial, algo que trascienda lo ordinario, algo que refleje esa sensibilidad innata y esa profundidad que tanto lo caracterizan. Y en esta ocasión, como en tantas otras, no decepcionó, al contrario, superó todas las expectativas. Este gesto no solo fortaleció la relación profesional y personal que existía entre En-jin y Tuba, cimentando aún más los lazos de amistad y respeto, sino que también solidificó la imagen que tenemos de En-jin como un hombre detallista, atento, empático y con un gran corazón, un artista que va más allá de la interpretación para tocar la vida de quienes lo rodean. Son este tipo de acciones, estos actos de bondad desinteresada, los que crean leyendas, los que hacen que los admiradores se enamoren no solo de los personajes carismáticos que interpretan en la pantalla, sino de las personas auténticas y maravillosas que son en la vida real. Y es precisamente por eso que hoy hemos querido compartir con ustedes esta historia, esta pequeña pero significativa ventana a la humanidad de dos de nuestros actores favoritos. Porque creemos firmemente que estos son los momentos que merecen ser contados, los que nos inspiran a ser mejores personas, los que nos recuerdan la importancia vital de la empatía, la bondad y el cariño en nuestras propias vidas y relaciones. En-jin Akyurek, con un detalle romántico que sin duda ha sido inolvidable para Tuba Buyukustun, nos ha demostrado una vez más el poder incomparable de los gestos sinceros y la belleza de una conexión humana genuina. Así que para recapitular y dejarlo claro, hoy hemos hablado de la conexión especial y profunda que une a dos grandes estrellas de la actuación turca, En-jin Akyurek y Tuba Buyukustun. Hemos explorado un detalle romántico muy particular que En-jin tuvo para Tuba, un gesto íntimo, personal y profundamente significativo que demostró su atención excepcional, su empatía sincera y su cariño profundo. Un detalle que, trascendiendo cualquier valor material, representa una conexión humana genuina y nos sirve como un hermoso recordatorio de que las pequeñas cosas, cuando se hacen con amor, con cuidado y con el corazón, son las que realmente dejan una huella imborrable en nuestra alma y en la memoria. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo he disfrutado al contarlo, al desgranarlo y al compartirlo con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo y su atención a esta historia.
Y ahora, el turno es de ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han sido testigos de gestos románticos similares en sus propias vidas o en las vidas de otros? ¿Qué opinión les merece la forma en que Engin Akyurek demostró su aprecio y su apoyo por Tuba Büyüküstün? Dejen sus comentarios, sus experiencias personales, sus reflexiones más profundas aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y que construyamos juntos este espacio de conversación y comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si lo han encontrado interesante, entretenido y sobre todo, conmovedor, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fervientes fans de Engin y Tuba, o que simplemente disfruten de historias inspiradoras y conmovedoras que tocan el alma. Y si aún no lo han hecho, les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que estén siempre al tanto de nuestras próximas aventuras, de nuestros próximos descubrimientos y de todas las historias que tenemos preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos.